Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los 2 hermanos, y llamándolos, Jesús les dijo: sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Capítulo 20, versículos 24 al 28 de San Mateo. Sabes que esos 2 eran Santiago y Juan, a los que el Señor les pide, pide la madre, que que estén arriba junto a Dios. Y pasa con cierta frecuencia en el Evangelio, que se resaltan de alguna manera también los defectos de los apóstoles, algunos defectos. Es decir, en este caso era la madre, pero ellos también estaban allí, o aquella indignación que tienen contra las ciudades y que quieren que baje fuego de la tierra, del cielo, que las queme, o evidentemente la traición de Judas, o la negación de Pedro, o que no pueden curar a un enfermo, porque el Señor se desespera a veces con ellos, ¿no? Aparecen así con cierta frecuencia, como os digo, los defectos de los apóstoles, que realmente, cuando uno lo piensa, nos dan bastante consuelo. Si ellos, aquellos 12, que son los elegidos, tienen sus errores, pues de alguna manera uno se consuela también, ¿no? Aunque la Iglesia es de pecadores, que queremos ser santos, eso no significa que lo seamos. Estamos en camino de. Y yo creo que ver los defectos de los apóstoles, estos y otras cosas más, como os digo, nos permite también a nosotros una gran amplitud de maniobra. Es decir, no es que aceptemos los defectos, sino que los tomamos como algo que está ahí. Y no me refiero a las cosas solo materiales, o a esas equivocaciones que uno puede empeñarse. Con el paso del tiempo uno además se da cuenta que tiene menos habilidades, o hay que cosas que antes podía hacer perfectamente y ahora los años ya no perdonan. Hay situaciones en las que uno dominaba más un ambiente, dominaba más una serie de cosas, y ya la técnica o lo que sea nos ha superado, ¿no? Es decir, muchos de vosotros seguramente cogéis un móvil, también puede pasar a mí, y no es que no sé por dónde tirar, ¿no? Porque uno sabe, o un ordenador o un libro electrónico, y a veces uno se pierde, ¿no? Pues normal, es decir, que no lo hemos durante toda la vida, no hemos usado ese tipo de cosas, y nos cuesta hacernos. No son defectos, pero no tenemos esas habilidades, o incluso el paso del tiempo nos va haciendo también que nos equivoquemos en cosas, menos fijación, menos capacidad, etcétera. Hay que aceptarlo. Fijaos, es decir, y aceptamos también, y tenemos que aceptar también, perdonad que lo diga así, también tenemos que saber aceptar los defectos de los demás, que seguramente nos puede costar incluso más.
La parábola del trigo y la cizaña, ¿os acordáis? Pues yo creo que en parte nos alerta contra la envidia. Y de eso existen millones de comparaciones. La envidia tiende a complicarse enormemente. Enormemente. El Señor, que es muy listo y que es comprensivo y observador, se da cuenta, por ejemplo, de los puestos de los banquetes. No vayas tú no te subas en el banquete y te pongas el primero, no vaya a ser que venga después y te lleve hasta el último y seas el hazmerreír de todos, por así decirlo, ¿no? Queremos, efectivamente, ser buenos hijos de Dios, hacer las cosas bien, queremos ser los primeros en el amor, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que tenemos que ser humildes. En servir queremos ser el primero, y en amarte, Señor, también lo mismo. Esto es verdad. Pero para hacer ese camino y hacerlo seguro, tenemos que aprender a no compararnos. Y hay diferencia muy grande entre compararse y comprenderse. Y ahí entra el gran tema que nos toca ver esta tarde, que es el tema de la fraternidad. ¿Por qué os digo esto? Porque es muy fácil que en ese campo de la fraternidad nos dejemos llevar por envidias y comparaciones. Lo que rompe la fraternidad, pienso, en parte, hay más cosas, pero en parte, son las comparaciones. Es decir, acabar viendo a otro más, no como un hermano, sino como un rival, como un competidor. Y aquí entra, y perdonadme que en el ámbito eclesiástico a veces nos puede pasar, entra todo ese ambiente de decir, ¿por qué a mí? Me mandan a este pueblo y este otro que lleva menos años de cura que yo, o que ha hecho menos cosas, porque le dan esta parroquia tan estupenda y yo sigo aquí perdido en un rincón de la diócesis, trabajando a destajo, y por qué, etcétera. Yo recuerdo a un cura, no era esta diócesis, que se ordenó y fue a unos pueblecitos de montaña, estuvo allí unos cuantos años, trabajando bien, en los años 60, por ahí, y al cabo de unos años, pues le pidió permiso al obispo y se fue a Perú. Estuvo en Yauyos, en Huancavelica, no me acuerdo. Y pasaron los años, 22 años, y al cabo ya, cuando ya tuvo una cierta edad, pues decidió volver. Y cuando llegó, había cambiado el obispo, habían pasado ya 2 o 3 obispos por medio, ¿no? Y cuando llegó el obispo, pues lo volvió a mandar a los mismos pueblos donde salió. Él se presentó allí y le dijo, bueno, pues a su disposición, mira, me ha quedado hueco allí, ¿no te importaría? Ni un comentario, ni queja ni de nada. En la intimidad te decía, pero externamente nada. A veces podemos tener la impresión, ¿verdad?, de que merecemos más. Y seguramente será así, pero el merecimiento no depende de lo que hayamos hecho, sino también de quién nos quiera dar ese merecimiento. Recuerdo un catedrático de universidad, un hombre muy listo, había formado muchas escuelas, concretamente en el derecho administrativo,
entró también en política, un hombre cristiano bueno, llegó casi a ser ministro, le faltó un pelo, trabajó en el Consejo de Estado en España, pasaron los años, y ya su actividad se redujo. Y en un momento dado le fueron fue dejando aquellos cargos, hasta que quedó como emérito. Antes era un hombre considerado, llamado, invitado, y a partir de entonces nadie se acordaba de él. Entonces me decía un día, yo esto no acababa de entenderlo, lo entendía, pero le costaba aceptarlo mucho. Y un día, haciendo oración, pues, o leyendo las lecturas de la misa, me encontré con el relato del Éxodo, en concreto de José. Y leí la historia de José, que pasa de estar en una cisterna a punto de ser devorado a llegar a Egipto y después de una serie de circunstancias ser el segundo del reino. Pero pasan los años, José muere, su padre, etcétera, toda la historia que sabéis muy bien, ¿no? Y se empieza el relato de Moisés diciendo lo siguiente: y llegó un faraón que no conoció a José. Y a partir de entonces ya, pues viene todo lo demás. Y entonces me decía, leyendo esto, entendí también mi vida. Pasan los años y ya nadie me conoce. Es decir, ya nadie me considera como antes. Se ve que el Señor, pues, que ya no conoció a José. Bueno, pues ya nadie le conocía. Nos puede pasar esto, que pasen los años y aquello que hemos hecho, pues queda un poco, no en el olvido, pero queda la obra. Como decía aquella canción de Julio Iglesias, ¿os acordáis, no? La gente pasa, la vida se va, ¿no? Todo sigue igual, ¿no? No recuerdo bien la letra, pero decía esto más o menos, ¿no? Lo que rompe la fraternidad son las comparaciones. Porque yo no tengo más o porque a mí no me... y ver a los demás como rivales o competidores. En cambio, lo esencial para la santidad y el camino de la fraternidad es que nos veamos como hermanos unos de otros. Tiene un libro, Ratzinger, que es La fraternidad cristiana. Claro, él lo escribe sobre los años 60... y lo escribe en un clima, en un ambiente que había entonces, un clima ya marxista que se cernía sobre la Iglesia, también. Y la figura que se expresa en ese momento, que se habla, es más bien, ¿verdad? Os suena, camarada, más que hermano. Y él en ese libro reclama la figura del hermano. Lo que expone es que la fraternidad entre los hombres es probablemente cristiana, mucho antes que la Revolución Francesa. En aquellas tres cosas, libertad, igualdad, fraternidad. Esa fraternidad, ¿no? esa fraternidad, que en el caso de la Revolución Francesa es una pura fraternidad humana, ya la Iglesia la ha proclamado muchos siglos antes. Lo que nos hace ser iguales y libres es ser hermanos. Pero claro, esto tiene repercusiones distintas, yo diría, o manifestaciones distintas, yo diría, ¿no? En primer lugar, Jesucristo habla de hermanos para servir. Servir. No he venido a ser servido, sino a servir. Hemos leído en Mateo. La fraternidad es una escuela de servicio. Y donde falta, crece una lógica de poder. O estás conmigo o estás contra mí.
cuando no vemos a los demás como iguales, como hermanos. Claro, eso es un dolor. Y por desgracia, esto pasa también en la Iglesia y pasa en nuestras diócesis. Por eso la Iglesia nos está llamando continuamente a la unidad de los cristianos, pero no solo a la unidad de los cristianos, sino a la unidad de la Iglesia. No sé si te acordarás un discurso, un sermón, una homilía impresionante de Juan Pablo II en Vaticano, en San Pedro, quiero decir, hablando, no recuerdo bien qué momento era, pero está hablando de la unidad de los cristianos y se para un momento Juan Pablo II, mira al público, los fieles que le escuchaban y decía, y dijo, más o menos, no es la frase concreta, pero sí, exacta, pero sí es la idea. ¿Cómo vamos a pedir la unidad de los cristianos si no hay unidad en la Iglesia? Lo dijo con cierto dolor. Y tú, si quieres, y yo podemos añadir ahí unidad en mi diócesis, entre mis hermanos sacerdotes, en el presbiterio de mi diócesis, en mi arciprestazgo, si quieres, o en mi vicaría. En mi vicaría. ¿Cómo vamos a pedir unidad a los cristianos? Es como diciendo, ¿con qué cara, no? Cuando no hay unidad en la misma Iglesia. Es un dolor del alma. No podemos poner etiquetas. La fraternidad nos hace servir con alegría, con sentido de pertenencia a una familia, de cara a la santidad y de cara también al bien de los demás. ¿Cuánto bien podemos hacer a los demás? Y aquí cabe pues una explicación o cabe también el hecho de dar revueltas, pero vamos a verlo ahora en el segundo punto de lo que decía también, a cómo vivimos nosotros la fraternidad sacerdotal. Claro, también la fraternidad es propio de personas bien educadas, en ese sentido de agradecidos. Personas que valoran lo que han hecho con ellos. Todos tenemos, seguramente, y te habrá pasado, como un modelo de sacerdocio. Para muchos de vosotros es San José María, por ejemplo, o el que sea, ¿no? O San Juan Pablo II, o bien, el que sea, ¿no? Es normal, San Juan de Ávila, ¿no? Pues, o el cura de Ars, modelo sobre todos los modelos, evidentemente. Y seguramente más cercanos, porque lo hayas conocido, algún sacerdote que te haya ayudado más. Yo lo tengo también en mi cabeza ahora mismo. Nos han mostrado una vida grande y nos ha venido a la cabeza y al corazón ese ser como esa persona, aprender de esa persona también, que nos ha mostrado cómo vivir la fraternidad, cómo vivir las virtudes sacerdotales, cómo amar al Señor en la Eucaristía, etcétera, etcétera, etcétera. No es envidia, sino que es anhelo de ser como esa persona. Una vida grande que nos ha enseñado o que nos ha mostrado que merece la pena, que incluso nos ha acompañado en la vocación y me ha enseñado también corrigiéndome. En la prelatura, en la obra, tenemos una figura que también de alguna manera existe en las diócesis, pero que es cuando uno se ordena sacerdote, en los primeros meses, incluso años, tiene una figura de un sacerdote, llamamos mi cura mayor, les llamamos, ¿no? Es decir, en broma o no sé, un sacerdote mayor ya con años de experiencia al que acudes, recién ordenado, pues para preguntarle dudas de cosas concretas que te pueden pasar. Dirección espiritual, formación, predicación, etcétera, ¿no? Liturgia.
Y es una figura muy interesante, porque por lo menos a mí personalmente me ayudó mucho. De vez en cuando hablábamos y siempre ibas con un elenco de dudas. Bueno, pues esa figura es muy interesante, ¿no? Sobre todo para los curas jóvenes, ¿no? Porque no, es aprender y lo hacía con una humildad muy grande. Aquel hombre ya murió, muy grande, me enseñó muchísimo, ¿no? Bueno, pues quiero decir que siempre hemos tenido a alguien que nos ha acompañado en la vocación, nos ha enseñado y nos ha corregido. Ha hecho una labor de paternidad, o incluso si queréis de maternidad. Y eso sigue siendo así, porque muchos de vosotros también tenéis esa dirección espiritual o esa ayuda por parte de curas que merecen vuestra confianza. Claro, eso forma parte también de la fraternidad, nos da una idea profunda de la fraternidad. Fraternidad, que no es una idea bella, sin más, sino que se basa en la verdad de las cosas. Se basa en la caridad, Se basa en comprendernos. Y si uno lo piensa un poco y hace un elenco o un recorrido por los años de sacerdocio que llevas, o por la gente con la que has tratado, o el ambiente en que te han movido los sacerdotes más cercanos que has tenido, uno se puede preguntar, ¿yo he vivido la fraternidad sacerdotal? ¿La estoy viviendo? He tratado a mis hermanos sacerdotes, por poner un ámbito más cercanos, aunque evidentemente luego conocemos a muchos de la diócesis o cercanos, ¿no? Pero los más cercanos, lo he vivido con ese servicio, amistad, compañía, no críticas. Aquí podríamos abrir un capítulo enorme, pero lo voy a dejar, porque creo que todos lo tenemos claro. No criticar a nadie, ser servicial, ayudar en la medida que podamos, etcétera. Es decir, crear ese ambiente de fraternidad sacerdotal tan importante y, por otra parte, tan necesario en nuestra vida sacerdotal. Tan necesario. Fijaros que se habla mucho de la unión del presbiterio, que después a lo mejor se ejemplifica con unas cuantas reuniones al año, donde estamos todos los presbíteros o procuramos estar, la misa crismal, el aniversario de nuestra ordenación sacerdotal, o San Juan de Ávila, ¿no? En otros sitios donde se celebre, ¿no? El día del sacerdocio, esas cosas que unen tanto también. Pero luego es el día a día. Es que ese cura está enfermo, oye, y he estado con él, he ido a verle, le he acompañado. Es que me he preocupado de que, pues, no sé, lo que sea. Es que se ha muerto su madre, o está enferma su madre, y le he preguntado, atiéndela, si quieres yo te celebro no sé qué, o te hago esto. Bueno, y ahí el cúmulo de anécdotas y de situaciones concretas es enorme y es riquísimo, y nos hemos dado cuenta. Pero eso con todos, con el que te cae bien y es como tú y tienes feeling con él, como el que, pues, no es fácil tratar. No es fácil tratar. O no se deja tratar. Porque creo que es importante saber querer a los demás, pero también es muy importante saber dejarse querer. Que a veces cuesta más. Pero es importante saber dejarse querer. Mirad, ahí podríamos ejemplificar mucho más, pero tampoco quiero bajar más al terreno. Pero sí que es verdad que la fraternidad sacerdotal es una garantía de perseverancia. Y siendo iguales, nos ayudamos, nos queremos y nos corregimos.
¿Cuándo fue la última vez que un sacerdote amigo te hizo una corrección fraterna llena de cariño? Positiva, constructiva. ¿O cuándo fue la última vez que tú cogiste de esas manos al sacerdote y le dijiste algo constructivo también, que fuera corrección? No podemos quedarnos indiferentes cuando vemos a un cura, amigo nuestro, compañero nuestro, que va mal. Hay que buscarle, quererle, ayudarle, siempre con un respeto absoluto a su libertad, por supuesto. Pero estando ahí. Hemos de construir la fraternidad, ayudar y estar unidos. Y creo que en la Iglesia es una misión urgente. Al fin y al cabo, fijaros, pensadlo, esa es la idea base fundamental que tiene San José María, también movido por Dios, Espíritu Santo, para fundar o para empezar la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. No tiene esa sociedad como asociación otra misión que el cuidado de los sacerdotes. Esa es la misión. Y de hecho, como bien sabéis, él ve un momento dado la necesidad de dedicarse plenamente a eso e incluso dejando de ser el que mandase en el Opus Dei. Luego no tiene que hacerlo, pero de hecho toma esa decisión y lo dice a la Santa Sede y lo dice a sus hermanos y lo dice a los directores de la obra. Voy a dedicarme a esto. ¿Por qué? Porque veía esa necesidad de la dedicación al clero diocesano. Impresionante. Luego Dios le hace ver de otra manera. No hace falta que haga aquello, pero sí empieza esa labor con sacerdotes. ¿Para qué? Para acompañarles, quererles, servirles, ayudarles. Tenemos aquí un campo, me parece enorme, donde cada uno puede hacer un poquito más de examen, darle más vueltas, pensarlo en su oración y sacar algunas conclusiones que pueden ayudarte. Aprovecho también para deciros que os ha dejado don César ahí, al final del oratorio, en aquellos bancos, pues unos modelos de examen de conciencia para estos días, para que cada uno pueda también, preguntas que os pueden surgir al hilo de las meditaciones, al hilo de otras cosas, ¿no? Pues allá hay algún ejemplar para que podáis también, que creo que estaban antes fuera, pero os hemos dejado aquí ya, ¿no? Que nos ayudemos en todo esto, que tengamos la ilusión, pues porque de crear en nuestro ámbito donde estamos ese ambiente de fraternidad sacerdotal, de cariño, siendo diferentes, porque somos diferentes, pensando en cosas distintas, ¿no? En cosas de una manera distinta, quiero decir. Pero eso es normal. Pero que seamos elementos de unidad. Elementos de unidad. Vamos a pedir al Señor, en este ambiente en el que estamos, de recogimiento, ayudaros unos a otros también en estos días que quedan de curso de retiro, para guardar el silencio, el recogimiento, ayudaros también para pasar tiempo aquí junto al Señor y pedirle al Señor que nos dé ese cariño hacia los demás, que nos dé un corazón grande, un corazón grande, para amarle a Él y para amar a los demás y amar a los sacerdotes, que hace tanta falta. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.